días. Qué bueno poder vernos de nuevo en este lugar. Yo le agradezco a Dios con todo mi corazón porque nos da este privilegio de poder estar en este lugar, y aquí con todo nuestro corazón podemos dedicarle este tiempo a Dios. Bienvenidos a una palabra más, una reflexión más con la que Dios quiere bendecir nuestras vidas. Estamos hablando acerca de la fe, y esta semana escuché a alguien decir que una de las tragedias más grandes para la humanidad es la incredulidad. Repito esto, no sé si usted esté de acuerdo con este concepto, pero una de las tragedias más grandes de la humanidad es la incredulidad. Nada puede traer más desgracia que la incredulidad. En este mundo han existido tragedias que han acabado con millones de vidas. Han existido tragedias que han traído pérdidas materiales incalculables, pero nada puede compararse con la tragedia de la incredulidad. Bueno, de pronto usted puede decir, esta es una exageración, pero si usted lo mira más detenidamente, es la incredulidad la que ha mantenido a los hijos de Dios lejos de la bendición. Es la incredulidad la que ha mantenido a los hijos de Dios fuera del alcance de las promesas. Y tal vez la desgracia más grande es la pérdida de la vida eterna. Y la vida eterna se recibe por fe. Entonces, mis amados, siendo conscientes de esta verdad, nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada y nuestra atención en qué es la fe. Si la fe es tan importante, si la falta de fe es algo que está trayendo tanto mal a nuestras vidas, entonces creo que lo más correcto, lo más lógico es que podamos enfocarnos para decir, bueno, ¿cómo puedo aumentar la fe? Hemos estado hablando de cómo podemos aumentar la fe, y la semana pasada miramos dos puntos importantes sobre este tema. Y el primero es solo para recordar lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y yo les decía, mis amados, que el enemigo quiera mantener a la gente lejos de la palabra. Eso no es casualidad, no es casualidad. El enemigo sabe que si usted no escucha la palabra, que si usted no conoce la palabra, su fe jamás podrá fortalecerse. Es por eso que el enemigo busca tantas estrategias para que nosotros no conozcamos la palabra de Dios. Y en segundo lugar, miramos que otra cosa que ayuda a incrementar nuestra fe es recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Mirábamos lo que dice el Salmo 103. Dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Una de las cosas que Dios le reprochó al pueblo de Israel, al punto de ser el motivo por el cual ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, fue porque se olvidaron de todo lo que Dios había hecho con ellos en esa travesía del desierto. Y él dijo: ya 10 veces me han tentado, han visto mis obras, pero aún siguen dudando de mi poder. Y hoy vamos a mirar otro tema muy importante respecto a la fe, y es que la fe tiene que ser probada. Tal vez esta es la parte que no es tan agradable, pero es necesaria. Y la fe, su fe, mi fe, necesitan ser probadas. Ahora, a nadie le gusta estar en pruebas, ¿verdad? Porque la prueba representa ¿qué? Representa sufrimiento. La prueba representa dolor. Son cosas negativas, pero deben llegar a nuestras vidas. A veces decimos: ¿y por qué tanta prueba? ¿Y por qué es que yo no termino de salir de una y caigo en la otra?
Esto tiene una explicación y créame que si es permitido por Dios, no es para mal, es para bien. Vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, y ahí vamos a encontrar una definición muy importante de lo que es la fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, usted lo puede leer ahí, y dice: así que alégrese de verdad. Les espera una alegría inmensa cuando tengan que aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Versículo 7 dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado al mundo. Miren qué palabras tan poderosas. Todo lo que tiene valor debe ser probado. Vamos a analizar bien esta parte. Todo lo de valor tiene que ser probado. Pedro pone un ejemplo con el oro, uno de los metales más preciosos y valiosos que existe. Usted jamás compraría una pieza de oro sin antes probarla. Hay muchos mecanismos para probar el oro, porque hay muchos materiales que se parecen al oro, pero no son oro. Y todo el mundo se asegura que antes de pagar un precio, que sea oro auténtico. También miramos que los billetes de más alto valor son examinados con mayor cuidado, ¿cierto que sí? Los de poco valor no. Si a usted le pasan un billete de 100,000, usted trata de ¿qué? De examinarlo, ¿verdad? Pero si le pasan uno de 2,000, no importa. ¿Por qué? Porque el de 100 tiene valor, un más alto valor que el de 2,000. Entonces, miren que la comparación tiene mucha lógica. Para nosotros como cristianos, no hay nada que tenga más valor que la fe. Mire, créalo, por favor, créalo. Para nosotros como cristianos, no hay nada que tenga más valor que la fe. Es más valiosa que el mismo oro. La gente busca el oro. La gente mata, secuestra, extorsiona por algo que tiene valor. Hermano, pero muy pocos estamos buscando llenarnos de lo más valioso que es la fe. Vamos a mirar cómo se prueba la fe. ¿Cómo se prueba la fe? Ahora, usted ya sabe que el oro se prueba de muchas maneras, ¿verdad? Algunos lo muerden, ¿no? Bueno, otros lo restregan. Pero la mejor manera de probar el oro es aplicándole un líquido, ¿no? Que al caer en el metal, si es oro no pasa nada, pero si no es oro, entonces cambia de color. Entonces, nosotros debemos saber cómo se prueba nuestra fe. Y nuestra fe tiene que ser probada porque es algo de mucho valor. Entonces, la fe se prueba con problemas y con dificultades. Ahora, ¿usted está atravesando un problema en su vida? ¿Cuántos están atravesando problemas y dificultades en su vida? Yo creo que todos estamos enfrentando problemas, unos más graves, otros menos graves, pero todos estamos enfrentando problemas en nuestra vida. ¿Por qué Dios le ha permitido a usted enfrentar esos problemas? ¿Sabe por qué? Porque a Él le interesa que su fe crezca. A Él le interesa que su fe se levante, se fortalezca, se vuelva inquebrantable. Y no hay otra manera de que nuestra fe crezca si no es a través de los problemas. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 6, miremoslo un momento, miren lo que dice el apóstol Pedro, dice: así que alégrese de verdad. Ahora, ¿quién se alegra de los problemas? ¿Quién se alegra con los problemas?
¿Quién se alegra con las pruebas? Es que quisiéramos vivir lejos de los problemas y lejos de las pruebas. Pero si usted entiende el valor de la prueba, usted debería alegrarse mucho cuando vengan problemas, porque cada problema le va a dar la oportunidad de conocer la mano de Dios glorificándose. Y para eso son los problemas, para eso son las dificultades. Entonces, mis amados, no hay otra manera de que nuestra fe sea aprobada si no es a través de las dificultades. Las dificultades sacan afuera de nosotros lo que hay dentro. O sea, cada dificultad saca a relucir lo que hay dentro de nosotros. Si un problema nos saca la desesperación, la rabia, el desánimo, es porque allí no hay fe. No hay fe. Estas reacciones frente a los problemas son una muestra de que nos hace falta confianza. Vamos a mirar Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3, y nos damos cuenta cómo Dios trató al pueblo de Israel, el pueblo precioso, el pueblo escogido de Dios. Me llama la atención esto, y dice así: Dios le dice al pueblo de Israel: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás, y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, y la poseerás. Pero mire lo que dice el versículo 2: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde, ¿qué dice? ¿Donde qué? Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. ¿Ve usted esta palabra tan reveladora aquí? Dice, ¿por qué Dios los humilló? ¿Por qué Dios los puso en situaciones tan complicadas? Porque solamente en una situación complicada Dios iba a conocer lo que había en su corazón, cuál era el carácter que ese pueblo de Dios tenía. Y ustedes saben que lamentablemente Dios se dio cuenta de que no era un carácter de fe, que lo que había en ellos era incredulidad, y por eso nunca entraron a la tierra prometida. Mire lo que dice el versículo 3. Dice, si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tus antepasados conocían antes de ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, cada prueba tiene un propósito. ¿Por qué Dios les permitió tener hambre? ¿Sabe por qué? Porque solamente a un pueblo hambriento Dios le iba a poder manifestar el milagro de hacer llover pan del cielo. ¿Por qué fue tan impresionante esto? ¿Por qué? Porque había una necesidad. Y dice que los alimentó con maná que caía todas las mañanas con el rocío, y ellos se alimentaban de esto. Hermano, lo llevó al extremo, lo llevó al límite. Ellos tuvieron sed y pensaron que se iban a morir de la sed, pero Él hizo que de una roca seca brotara agua para que calmara su sed. Con cada problema venía una solución, y cada solución demostraba el Dios que ellos tenían. Y se suponía, mis amados, que con cada milagro la fe de ellos iba a crecer, pero no fue así. Por eso es que es tan importante no olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado con nosotros. ¿De cuántas Dios nos ha sacado? Hermano, eso es importante tenerlo en cuenta. Y hoy vamos a mirar el ejemplo de un hombre que todos conocen, porque es un hombre protagonista en la historia de la Biblia, y es el caso de Job. Job nos enseña, mis amados, cómo es que se manifiesta la fe y la fidelidad. Yo espero que usted me esté siguiendo esta mañana, y vamos a ir al capítulo 1, versículo 1. Job capítulo 1, versículo 1. A Job se lo conoce como el padre de la paciencia, pero realmente él no es el padre de la paciencia, realmente es el padre de la fe. Es un ejemplo de fidelidad a Dios en medio de las peores circunstancias.
¿Usted sabía que la paciencia es hija de la fe? La paciencia la produce la fe. Eso dice el apóstol. No es al contrario. Entonces, para poder tener paciencia, yo tengo que tener fe. Y la fe tiene que ser probada. Dice el versículo 1. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Ahora, ¿por qué quiero que leamos hice que leamos este texto? Porque yo quiero que usted se dé cuenta de que lo que Job vivió no fue un castigo por su pecado. Mire usted bien, era un hombre intachable, de absoluta integridad y que tenía temor de Dios y se mantenía apartado ¿de qué? Del mal. Entonces aquí podemos descartar, ¿no?, los conceptos que dicen que cuando viene un mal sobre una persona es porque está cometiendo pecado. No todos los males, no todas las pruebas, no todas las circunstancias difíciles son consecuencia del pecado. A veces es porque Dios nos ha puesto en la zaranda de la prueba. Es necesario que seamos zarandeados. ¿Y la zaranda para qué es? Para separar lo que nos sirve de lo que sirve. En la zaranda vemos cuál es el grano bueno y cuál es el grano malo. Las zarandas son las pruebas, y cuando usted comienza a ser sacudido por la prueba, entonces ahí se va a demostrar qué clase de creyente es usted, qué clase de persona es usted y cómo va a reaccionar usted frente a la prueba que está viviendo. A partir del versículo 13, usted va a mirar a todo lo que Job se enfrentó. No fue cosa fácil, hermano. Job no perdió 3 pesos. Job no perdió al abuelito, al bisabuelito que se le murió. Mire lo que perdió Job. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado. Cuando los sabeanos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contártelo. Esa es la primera noticia, pero hay más. Dice el versículo siguiente: mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con otra noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contártelo. Van 2. Y miren lo que sigue. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron tus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contártelo. 18. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó el otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron, y yo soy el único que escapó para contarte. ¿Será que es necesario más? Desgracia tras desgracia. ¿Por qué? ¿Porque Job era un hombre malo? No, porque había sido puesto a prueba. Él estaba siendo puesto a prueba. Ahora vamos a mirar que él perdió todo. Perdió los bienes, perdió a sus trabajadores y perdió a sus hijos. Yo le pregunto esta mañana, ¿cómo hubiera reaccionado usted frente a una pérdida como esta? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera perdido todo, absolutamente todo? Bueno, yo creo que ni siquiera lo podemos imaginar, ¿verdad? Fue golpe uno tras otro. Y todo esto sucedió en un día, un solo día, 24 horas. Y el próspero Job, el famoso Job, el gran patriarca de los patriarcas, estaba en la ruina, estaba en la miseria y estaba sumido en el peor de los dolores. Versículo 20 al 22, y esto es lo que yo quiero que ustedes
que estudiemos juntos, porque esta es la desgracia, esta es la tragedia. Pero lo que nos interesa a nosotros saber es cómo actuó Job frente a la tragedia, cuál fue la actitud que él tuvo frente a esto, porque esa es la actitud que usted y yo debemos tener, porque para eso se escribe esta historia. Dice el versículo 20, después de haber escuchado todas estas malas noticias, Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo. ¿Para qué? Para adorar. No se les olvide esto, porque esta palabra es muy importante. ¿Que sintió dolor? Claro que sintió dolor. Hermano, porque cada prueba y cada dificultad nos estremecen y hacen que sintamos dolor. Eso no lo podemos evitar porque somos seres humanos. Y de eso se trata, de que sintamos dolor. Porque es el dolor el que nos hace reaccionar. Él sintió mucho dolor y rasgó sus vestidos. Esto de rasgar sus vestidos era una costumbre de los personajes bíblicos cuando estaban siendo azotados por algo que les dolía demasiado. Ellos rasgaban sus vestidos, se ponían en el piso y se echaban tierra en la cabeza o ceniza, y de esa manera demostraban el dolor. Él lo hizo, pero hay algo tan importante aquí, y son tres cosas que usted y yo tenemos que entender. Tres cosas que él hizo frente a esta situación. Primero, siguió adorando a Dios. A pesar de todo lo que le había sucedido, siguió adorando a Dios. Ahora, esto es muy importante. ¿Y qué significa? Significa que nunca dejó de reconocer la grandeza de Dios. Todos los problemas que él vivió, los sacudones que él experimentó, no lo llevaron a dudar de la existencia de Dios y de la grandeza de Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Después de haberlo perdido todo, incluyendo a sus 10 hijos, porque eran 10 hijos y eran hermosos, pero los perdió en un solo día. Él no dejó de darle a Dios la honra que él merece. No dejó de reconocerlo como su Dios. ¿Ve usted cómo reacciona la fe, o cómo debe reaccionar la fe? Entonces podemos decir que para muchos el deseo de adorar a Dios se va con los problemas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero es muy común, hermano, ver personas que frente a un problema dejan de adorar a Dios. Ya no quieren adorar a Dios, ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren orar, ya no quieren estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque tienen un problema. ¿Usted cree que eso está bien? Eso no está bien. Es el peor error que podemos cometer. Hermanos, si seguimos dependiendo de Dios a pesar de lo que esté pasando en nuestras vidas, tenemos la posibilidad de recuperarlo todo. Pero si yo me alejo de Dios, ya no habrá esperanza para mí. Ustedes conocen el desenlace de esta historia de Job, ¿verdad? ¿Cómo Dios le devuelve a Job? ¿Cuántas veces fueron? Dos veces lo que había perdido. Y si perdió 500 yuntas de bueyes, Dios le devolvió 1000. Hermano, pero tuvo que pasar un proceso de prueba y de demostrarle a Dios en esa prueba que realmente él dependía de Dios y de nada, absolutamente nada más. Hermano, el enemigo quiere hacernos creer que cuando estamos en dificultades es porque Dios nos ha abandonado. Y como Dios me abandonó, yo no quiero tener nada que ver con Él. No, Dios jamás nos abandona, nunca nos abandona. Porque la palabra dice, ¿podrá una madre abandonar a su hijo que dio a luz? Pero yo nunca los abandonaré, yo nunca los dejaré. Esa es la palabra en la que tenemos que creer. Entonces hay que entender que son procesos que necesitamos. Son procesos que necesitamos. Entonces, este es el primer paso. Debemos mantener ese deseo de adorar a Dios. Así lo hayamos perdido todo, absolutamente todo. El apóstol Pablo, en Filipenses 4:12, nos da un ejemplo
de ser un hombre que podía adaptarse a cualquier situación sin dejar de creerle a Dios. Filipenses 4:12 dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y mire, dice el siguiente versículo: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da ¿qué? Las fuerzas. Hermano, a veces nosotros, mire, este texto es uno de los textos más memorizados de todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo el mundo lo recita, hermano, pero no es cuestión de recitarlo, es cuestión de hacerlo realidad en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el momento de la prueba, ahí estamos desmoronados, sin esperanza, renegando. No, una persona como Pablo dice: yo he aguantado hambre, a mí me han azotado muchas veces, he estado en amenaza de muerte. Dice, una vez lo azotaron tanto que lo dejaron como muerto, lo dejaron porque pensaban que estaba muerto. Pero él dice: todo lo soporto por medio de Cristo, quien me fortalece. No estamos solos. Por eso no podemos desanimarnos, tenemos que avanzar siempre. En segundo lugar, la otra actitud que podemos resaltar aquí de Job está en el versículo 21. Vamos a mirar Job 1:21. Primero, no dejó de adorar a Dios, y eso es valioso para Dios. Eso es muy valioso para Dios. Versículo 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí están esas dos palabras claves: adoración y alabanza. Hermano, ¿usted cree que la adoración y alabanza se resume a los cantos? No, hermano, la adoración y la alabanza es más que un canto. La adoración y alabanza es una actitud, hermano, de fidelidad frente a las situaciones difíciles. Cantar cuando estamos bien es fácil, ¿sí o no? Reírnos, gozarnos cuando estamos bien es sencillo, hermano, pero mantener el mismo gozo y la misma alegría y la misma alabanza a Dios cuando todo está en nuestra contra, eso no es tan sencillo. Para eso necesitamos seguirle creyendo a Dios. Para eso necesitamos seguirle creyendo a Dios. Entonces, esto es muy importante. Ahora, estas palabras demuestran que él no estaba aferrado a nada material. Nada. Mire lo que él, cómo él reacciona frente a la pérdida de todo. Todo, absolutamente todo. No le quedó nada. ¿Sí? Nada. Él mira sus bienes devastados. No hay nada, todo lo había perdido. ¿Y qué dice él? No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque tenía claro un concepto que es muy importante para nosotros, y el concepto es: el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. ¿Cuál es ese concepto que tenemos que tener claro? Mire, ahí estaban incluidas las vidas de sus hijos, no se les olvide, ¿no? Porque algunos dicen: bueno, una pérdida material la superamos, pero que Dios no vaya a tocar con mis hijos. Es que mis hijos, es que si mi hijo se muere, es que si esto pasa, yo me muero. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Que nos estamos adueñando de algo que no nos pertenece, porque ni siquiera nuestros hijos son nuestros. ¿O sí? Mi hijo, mi hija, mi casa, mi finca, mi carro. Hermano, ese concepto es un concepto equivocado. ¿Sabe? Tenemos que tener claro esto. Cuando una persona se desespera, se desanima y se aleja de Dios por una pérdida, es porque no ha entendido un principio importante de las Sagradas Escrituras, y ese principio es que nosotros somos administradores, mis amados. ¿Somos qué? Administradores, ¿cierto? Hermano, es fácil decir: sí, yo sé que lo que tengo Dios me lo dio, no, y que esto no es mío. Hay unos letreros en algunos negocios que dice: este negocio no es mío.
¿Lo han leído ustedes? Este negocio es de Dios, yo solo soy administrador. Pero esto es pura mentira. Porque vaya y Dios toque algo de ahí, a ver si no pone el grito en el cielo. ¿Sí? Hermano, eso se hace realidad cuando realmente las cosas desaparecen de nuestras manos. Entonces hay un principio, y el principio es que somos administradores. Dios a usted le ha dado una familia para administrar. Una familia para administrar. Usted tiene la obligación de administrar bien esa familia y luego tendrá que darle cuenta a Dios de esa familia. Le dio unos bienes materiales para administrarlos y Él espera que usted los administre bien. Somos administradores. El dueño es Dios. ¿Qué clase de administrador sería yo? Si me incomodo cuando el dueño viene para tomar algo de lo que Él me ha puesto para administrar. ¿Qué clase de administrador sería? Bueno, yo no sé cuántos tienen mayordomos en sus fincas. ¿O son mayordomos? ¿No? Bueno, si usted fuera el dueño y tiene un mayordomo, entonces si usted fuera a la finca, a su finca, y le dijera al mayordomo, yo vengo a llevar de aquí, bueno, unas frutas, ¿no? De lo de aquí, y el mayordomo le dijera, no señor, esto no me lo toca. ¿Qué clase de mayordomo sería? ¿Sería que lo dejarán seguir administrando? No. Hermano, eso es lo que a veces nosotros hacemos. Si no le permitimos tomar al dueño lo que él quiera, somos malos administradores, nos hemos adueñado de lo que no nos pertenece. ¿Sí? El apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:7 retoma este principio. Hermano, y es tan importante entender esto, para no aferrarnos tanto a lo que tenemos, al punto de que si lo perdemos nos echemos a morir. Después de todo, dice Pablo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando dejemos este mundo. Eso es verdad, ¿cierto? Vinimos sin nada, y sin nada nos vamos a ir. Entonces, tenemos que tener claro, mis amados, lo que significa ser administradores. Y yo pienso que muchos no hemos pasado esta prueba. Aquí tengo esto, pero si un día Dios lo quiere tomar, yo no tengo ningún problema. No me voy a aferrar a esto para decirle, Señor, no te lo lleves. El problema es que cuando a veces Dios toma cosas, nos resentimos con Dios, ¿cierto? Hermanos, estamos tan aferrados a estas cosas y pensamos que son tan nuestras, que hay gente que cuando pierde algo, hermano, se deprime y hasta se quitan la vida, ¿sí o no? O pierden la razón. Eso muestra, el apego que nosotros tenemos a las cosas materiales. Job fue un hombre que perdió demasiado, pero ¿qué pasó? Dice que concluyó diciendo que no había perdido nada. ¿Por qué? Porque nada era ¿de quién? De él. Hermano, cuando usted se molesta porque pierde algo, es porque usted todavía cree que lo que tiene es suyo. Pero cuando usted asume con tranquilidad lo que Dios se lleva, entonces usted le está diciendo a Dios, no tengo problema, porque era tuyo y tú te lo puedes llevar. Tal vez una de las pérdidas más grandes es la pérdida de la vida de un ser querido, ¿cierto? Nunca estamos preparados para eso. Pero hermano, tenemos que asumirlo. Quisiéramos que nuestros seres queridos vivieran con nosotros toda la vida. Nadie se prepara para ver partir a un ser querido, a un padre, a una madre, a un hijo, a un esposo, a una esposa. Y cuando eso sucede, la gente se desestabiliza, se desequilibra. Y lo primero, Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Se han oído decir eso? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Sabe por qué se lo llevó? Porque era el dueño de la vida de esa persona. Y nosotros no tenemos ningún derecho a reclamarle nada al dueño. Nada. Simplemente, gracias Señor, porque nos diste la oportunidad de cuidarte. Esto que era tuyo. Llámese familia, llámese bien material, llámese lo que sea. Es necesario entender esto para que cuando las cosas pasen, usted no se desespere al punto de desanimarse de adorar a Dios. Y la tercera cosa
que él demuestra es, vamos a ir al versículo 22. Miren lo que dice el versículo 22, muy importante esta parte. Dice: a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó ¿a quién? A Dios. No culpó a Dios. Hermano, deje a Dios por fuera de la culpa de sus desgracias. Déjelo a Dios por fuera de la culpa, porque Él no tiene la culpa. Aun cuando Él nos somete a pruebas difíciles, lo hace ¿para qué? Para bendecirnos. Tenemos que entender eso, hermano. La prueba aumenta nuestra fe y la fe aumenta nuestra bendición. Sin prueba no hay fe y sin fe no hay bendición. ¿Cierto? Es como cuando alguien presiona, a veces los padres queremos que nuestros hijos salgan adelante, ¿verdad? Queremos que sean bendecidos y nosotros no podemos ser alcahuetes, ¿no?, con la pereza de nuestros hijos. Bueno, para que un hijo se vuelva un profesional y tenga una vida buena, nosotros, los padres tienen que desde pequeñitos, ¿qué? Impulsarlos ¿a qué? A estudiar. Por ellos fuera no estudiarían, por ellos fuera dormirían todo el tiempo, pero el padre tiene que impulsarlos y darles, ¿no es cierto?, ánimo. Y eso no es agradable, hermano, pero lo hace no porque quiera incomodarlos, sino porque sabe que es el camino para que un día ellos sean bendecidos, tengan una vida independiente. Y lo mismo es Dios cuando nos presiona, hermano, cuando nos disciplina, cuando nos pone las lijas, porque Dios te pone lijas aún en la vida, ¿no? ¿Sabe por qué es? Porque Él quiere que nuestra vida se vaya puliendo cada vez más para podernos entregar todo lo que Él tiene para nosotros, todo lo que Él tiene reservado para nosotros. Entonces, hermano, Job no culpó a nadie, y el no culpar a Dios le permitió aceptar con valor su pérdida, y él no se desanimó, y lo más importante, no dejó de adorarlo y de alabarlo. Cuando una persona se resiente con Dios, lo primero que hace es cortar su comunicación con Él, ¿verdad? No es que Dios tiene la culpa, Dios pudo haberlo librado, Dios pudo haber hecho algo y no hizo nada, pero nuestro conocimiento llega hasta ahí. Pero tenemos que avanzar un poco. ¿Por qué Dios no lo hizo? Porque Él tiene un propósito más grande detrás de todo eso, ¿sí? Hasta allá es que tenemos que avanzar, en el conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando una persona culpa a Dios, se aleja de Él. Porque yo no puedo seguir adorando a un Dios que considero culpable de mis desgracias. Lo lógico es que las personas se alejen y se desanimen, o vengan y sigan, pero de una manera sin sinceridad, de una manera falsa. Ahora, mis amados, esta es una aplicación. ¿Cuál fue el desenlace de todo esto? Vamos a mirar el 42, 5 y 6. Esta historia, bueno, Job tiene 42 capítulos. Comenzamos con el primero. Si usted quiere conocer toda la historia, pues léase los 42 capítulos y se va a dar cuenta de todo lo que él vivió. Pero el 42 es el desenlace de esta historia trágica, pero interesante a la vez. Dice Job: tú dijiste, escucha y yo hablaré. Ten cuidado. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestármelas. Dice el versículo 5: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Esa es la conclusión de Job cuando ya Dios había restaurado su vida. Ahora, ¿qué significa todo esto? Hay cosas de Dios que no las vamos a conocer por el estudio. Es bueno estudiar la palabra, pero el estudio de la palabra nos permite conocer a Dios de manera general. ¿Quién es Dios? Y eso tenemos que hacerlo. Hermano, pero hay situaciones donde Dios necesita tener un trato personalizado con nosotros. ¿Sí me va a entender? Un trato personalizado, así como tuvo un trato personalizado con Job, porque lo que le pasó a Job no le pasó a todo el mundo, solo le pasó a él. Lo que le pasó a Pablo le pasó solo a Pablo, no a los demás apóstoles.
¿Sabe por qué? Porque Dios necesita darnos un trato personalizado. Dios quiere que yo tenga una experiencia personal y única que fortalezca mi fe. Por eso las pruebas no son iguales para todos. ¿Ustedes creen eso? No, es que mire, este hermano jamás se enferma y yo vivo siempre enfermo. Hermanos, que usted necesita la enfermedad. Usted necesita esa enfermedad, ¿sí? De pronto, no, mire que el hermano nunca ha perdido el trabajo, pero yo ya perdí el trabajo. ¿Sabe por qué? Porque usted necesitaba perder el trabajo. ¿Cómo así? Sí, porque esa es la manera de Dios tratar nuestras vidas. Les decía que hay lijas, ¿no? O sea, ¿para qué sirve la lija o la pulidora, digamos así? Eso ya es un término más avanzado, ¿no es cierto? ¿Para qué sirven estos instrumentos? Para pulir. La lija, ¿no es cierto? Es una banda áspera que al frotarla sobre el metal o sobre la pared, permite que esa pared se alice, de un aspecto totalmente diferente. Hermano, hay lijas, a veces son personas nuestras lijas, ¿sí o no? A veces están en nuestra propia casa, lijas. Pero Señor, ¿por qué no cambias? Señor, ¿por qué no quitas? Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Sabe por qué? Porque usted necesita eso, porque Dios quiere verlo diferente. Hay algo que está roñoso en su vida. Bueno, algo que Dios no quiere que esté ahí. Y solamente Dios lo puede quitar a través de ese trato. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Queremos esas ligas? No, porque la liga raspa. Vamos a mirar los diamantes, ¿no? Este es otro ejemplo. Un diamante sale de la mina, primero sin forma y luego contaminado. Lo sacan de la mina y está mezclado con piedras o con barro o con suciedad. Pero ¿sabe qué hace el joyero? Lo toma, lo purifica y comienza a recortarlo con un instrumento muy filoso. Y solamente después de ese trato, esa piedra se convierte en una joya hermosa que una mujer puede lucir en su cuello. Solamente así. Usted no ve esmeraldas, ¿no es cierto?, colgadas en el cuello de una dama, así como las sacan de la mina. Sería ordinario. Las ve pulidas, les dan formas diferentes, una belleza impresionante. Hermano, eso es lo que Dios quiere, que usted y yo brillemos como un diamante, que usted y yo demos esa imagen de hijos de Dios. Pero para poder dar esa imagen de hijos de Dios, Dios tiene que pasarnos por el fuego de la prueba. El oro se purifica con fuego, eso dice la palabra, ¿cierto? A 350 grados de calor. Pero si el oro no se deja someter al fuego, entonces seguirá siendo oro, pero con escoria. Escoria, o sea, la escoria son los residuos que trae el oro cuando se extrae de la mina. Entonces, amados, tenemos que aceptar que cuando Dios nos toma y nos permite las pruebas, es porque Dios nos está puliendo, ¿sí? A veces son los hijos los que se convierten en la lija para nosotros como padres. A veces son los padres que se convierten en lija para sus hijos, ¿es cierto? Pero qué bueno, mis amados, si no hay lija, nunca seremos finos, siempre seremos ordinarios. Dejemos que Dios nos trate. 3 cosas, ya para terminar. 3 cosas que usted tiene que recordar como ejemplo de la vida de Job, un hombre que primero siguió adorando a pesar de todo. Siga adorando y alabando a Dios. Segundo, debemos entender que todo lo que tenemos es ¿de quién? De Él. Si Dios algún día se le lleva algo, hermano, agradézcale por el tiempo que le permitió tenerlo, pero no se enoje con Dios. Y en tercer lugar, nunca culpe a Dios de algo malo, porque de Dios nunca recibimos nada malo. Nunca.
Aún las pruebas traen consigo la intención de Dios bendecir nuestras vidas. Y finalmente quiero que leamos Eclesiastés 7:14, porque vamos a tener la Santa Cena en este momento. Eclesiastés 7:14. Bueno, este texto se lo escuché esta semana al presidente de El Salvador. Bukele. Él lo dijo oficiando una ceremonia, un funeral. Él estaba oficiando un funeral, no sé de quién, eran personas importantes. Y él leyó este texto. Y me llamó la atención y dice: disfruta de la prosperidad mientras puedas. Pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Lo leo de nuevo. Disfruta de la prosperidad mientras puedas. Pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas vienen de Dios y recuerda que nada es seguro en esta vida. ¿Será verdad eso? Hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo? Mire, si usted está pasando por un buen momento, disfrútelo. Si usted tiene a su pareja a su lado, disfrútela. Si usted tiene dinero con qué comer bien, coma bien. Si usted tiene dinero con qué pasear, vaya, pasee. ¿Sí? Pero no se le olvide que nada dura en esta vida. Que hoy usted puede tener dinero y mañana puede no tener nada. Que hoy puede tener esposa y mañana puede que no la tenga. Que hoy puede tener trabajo y mañana puede que no tenga nada. Hermano, pero recuerde que ambas cosas provienen ¿de quién? De Dios. Y cuando Dios nos quita algo, no es porque quiere perjudicarnos, sino porque quiere ¿qué? Bendecirnos. Si estamos en la voluntad de Dios y si le seguimos creyendo a Dios. Hermano, ¿cuándo es que uno echa a perder las bendiciones que Dios tiene? Cuando no pasa la prueba. A veces hay pruebas que se demoran mucho, ¿no les ha pasado a ustedes? Hermano, hay gente que está en la misma prueba por años. Por años, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque la está perdiendo. Está perdiendo la prueba, y esto es como el examen de los alumnos en el colegio. Si el alumno pierde el examen, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Repetirlo. Y si el segundo lo pierde, tiene que repetirlo. Y hay estudiantes que pasan 3 años en el mismo curso. ¿Por qué? Porque perdieron las pruebas una tras otra. En cambio, el que pasa la prueba, ¿qué pasa con el que pasa la prueba? Es promocionado a un segundo grado rápidamente. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Hermano, si usted no ha pasado esa prueba, si esa prueba dura por años, es porque usted la está perdiendo. Y la está perdiendo porque en el momento más indicado usted pierde la fe. Si usted pierde la fe, usted pierde la prueba. Y si pierde la prueba, pierde la bendición. Así que lo que yo les decía, hermano, la desgracia más grande de la humanidad no es que haya coronavirus, no es que haya SIDA, no es que, hermano, haya guerrilla. Esa no es la tragedia más grande de la humanidad. La tragedia más grande de la humanidad es la incredulidad. Porque la incredulidad cierra todas las puertas, en cambio la fe las abre todas, absolutamente todas. Enfoquémonos más en fortalecer nuestra fe. ¿Cómo se fortalece la fe? Oyendo que la palabra no se pierde, hermano, la enseñanza de la palabra. Hermano, en estos días, yo les decía el domingo, tuvimos como 20 personas aquí en la iglesia, 20 personas. Hoy es una bendición porque hubo bastante personas. Hermano, pero la gente como que no le interesa aprender, y yo le oro al Señor y le digo, convénzalos de la necesidad de estar por lo menos cada 8 días un rato escuchando la palabra, porque eso nos va a ¿qué? A fortalecer, ¿sí? Eso va a fortalecer nuestra fe. Yo le aseguro que hoy usted se va y esta semana va a encontrar problemas en su vida, pero ya no los va a enfrentar de la misma manera que si hoy no hubiera estado aquí. Dios hoy nos ha bendecido con su palabra. Recíbala, mi hermano, y viva sobre esta palabra. Tranquilo, no se preocupe. Hermano, esa prueba no va a ser para siempre. Esa prueba no es la demostración de que Dios lo ha abandonado. Todo lo contrario, es la prueba de que Dios quiere promocionarlo y darle lo que tanto usted anhela.
tenemos que creérselo a Dios. Amén. Tenemos la cena del Señor esta mañana. Bueno, dice la palabra